Bueno, vamos a revisar un par de pasajes hoy día. Eh, la próxima semana, si el Señor lo permite, podemos comenzar a ver acerca del este yo soy, este gran yo soy, a ver un poco acerca de dónde viene esta expresión, qué significa, qué tanto poder tiene para nosotros, para los hijos de Dios, qué significado tuvo en la antigüedad, qué significado tiene en el Nuevo Testamento. Eh, bueno, finalmente la palabra del Señor, decíamos el otro día, la Escritura apunta a Jesús, apunta a Jesús. ¿Por qué es tan importante Jesús? Porque nosotros como seres humanos, si hay una intención en el corazón, creo, o una motivación, los seres humanos somos seres espirituales por esencia, ¿ya? Nos movemos acá en cuerpos de carne y hueso, y nos enfermamos y nos levantamos y nacemos, crecemos y nos morimos al final, algunos bien viejujos, otros a veces con muy pocos añitos, ¿cierto? Parten de este mundo. Pero el ser humano tiene un fuerte componente espiritual, una búsqueda a veces muy intensa, otras muy suave, pero de una u otra manera el ser humano busca algo que es más grande que él, que algo que el ser humano no puede comprender. Algunos intentan llenar ese vacío de muchas maneras distintas, ¿ya? Desarrollándose individualmente, personalmente, pero es innegable que el ser humano tiene una motivación que busca más allá de lo que es humanamente natural. Una persona tendría que tal vez estar muy rendida en este mundo para decir, no, yo no me desgasto con esas cosas, nunca pienso en esas cosas. El otro día, en la Universidad de Concepción, debajo del arco donde yo trabajo, está el escudo de la U. ¿Ya? Y hay una tradición que si uno está estudiando una carrera en la U, no puede pisar el escudo, porque si pisa el escudo, se echa la carrera, o nunca sale de la carrera. Entonces, muchos estudiantes pasan por el lado del escudo, y cuando finalmente logran sacar su carrera, pisan el escudo ahí y abren una botella de champaña y saltan encima, bailan cuecas y caminan por encima. Y de repente agarran a los compañeros, los empujan y los compañeros se cuidan para no pisar el escudo. Entonces el otro día, hablando con alguien, decía, yo no soy supersticioso, pero igual no voy a pisar el escudo. Entonces yo decía, qué interesante, que a veces eh, el ser humano, aunque no quiera, tiene una tendencia natural a inclinarse por las cosas que no puede entender. Y los cristianos, bueno, hemos entendido también que aquello que no podemos descubrir ni entender se llama Dios. Y desde los principios ese Dios ha querido relacionarse con el hombre, mostrarse al hombre. Y no es que no haya podido hacerlo, ¿ya? Nosotros entendemos que Dios quiere revelarse al ser humano y no es que no haya podido, uy, no sé cómo hacerlo, como que Dios esté complicado, ¿ya? No, Dios quiere revelarse y Él ha buscado los medios para revelarse al hombre, de muchas maneras distintas. Dice el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado antiguamente a los hombres por medio de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios siempre ha tenido la intención de acercarse al hombre. Cuando el hombre está en el huerto de Edén y peca, ¿cierto? Porque no cumple lo que Dios le había pedido, ciertas exigencias mínimas, y el hombre y la mujer no lo cumplen, entonces se esconden de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Simplemente se sienta a esperar, bueno, voy a esperar que lleguen acá a ver si, ahora los quiero ver. No, Dios va y los busca. Y siempre ha sido esa historia del ser humano y de Dios, Dios buscando al hombre. Yo le decía el otro día, Señor, ¿por qué no se abre el cielo, sale un ángel y nos llama a todos para que la gente se convierta? Porque si lo ven, entonces se van a convertir. Bueno, también la misma palabra del Señor nos dice que si la gente no quiere creer o quiere seguir creyendo en lo que se le ocurra, aunque se abra el cielo y aparezca un ángel, ellos no van a creer. Entonces hay un fuerte componente también de decisión humana, de tomar una decisión por acercarse también. Primero Dios propone los medios para acercarse y Dios envía a Jesús. ¿Cuántos querrán mirar a Jesús? No son muchos. No son muchos, finalmente, los que buscan a Jesús. Buscan algo,
Pero a veces, por más que quieran acercarse, más lo que se alejan que lo que se acercan. Porque para acercarse a Dios por medio de Jesús, también el ser humano necesita un fuerte componente de humildad. Y si hay algo de lo que el ser humano carece, es de humildad. Por lo tanto, tal vez una de las cosas que más separa al hombre de Dios es la humildad que nos falta como seres humanos. Entonces Dios tiene toda la intención de acercarse a nosotros. Envía a su Hijo Jesús. Pero muchas veces chocamos nosotros mismos con nuestra propia carencia de humildad y nuestro tremendo orgullo que no queremos recibir, ¿cierto? A veces, no sé, dice que la gente orgullosa a veces no quiere recibir ayuda, ¿cierto? Cuando uno quiere ayudar, no. Entonces, no, para recibir ayuda hay que ser humilde. ¿Quién decía el otro día? El domingo creo que fue este domingo cuando alguien dijo que habían ido a dejar una ayuda a una familia y a veces, no sé si ha tocado de repente, yo no he estado en esas entregas bueno, cuando fuimos aquí a Coronacy, pero cuando ha habido entregas de otras ayudas, no sé si en algún momento habrán rechazado y habrán tenido que venirse de vuelta con lo que se estaba entregando. Yo le digo, sinceramente, si en algún momento a mi casa llega un canasto de ayuda de mi iglesia, yo podría decir, no, pero yo no tengo necesidad de esto. ¿Sabe qué? Yo recibiría igual. Por humildad, lo recibiría. Diciendo, si los hermanos tomaron la decisión de venir a dejar esto, algo habrán visto que tal vez yo no he visto. A veces nuestro orgullo nos ciega de nuestra propia necesidad. Y los seres humanos somos así, naturalmente. Cuando tal vez alguna persona ha sido golpeada, ha sido humillada muchas veces, ya no le queda más orgullo. Entonces simplemente se entrega. Y por eso que mucha gente se acerca a Dios cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya ha perdido la vergüenza y el orgullo, ya no tiene orgullo. Entonces llegan así como todos desgastados, todos humillados, ¿cierto? Así como los perritos cuando uno los reta, llegan así agachaditos, arrastrándose. Entonces mucha gente se acerca a Dios cuando ya ha perdido su altanería, ha perdido todo su orgullo y llegan humillados delante del Señor. Dios no quiera que sea así, pero nosotros bien sabemos, los que llevamos años en la iglesia, que muchas veces la gente, ¿cierto?, después de haber vivido tiempos de rebeldía, después llegan humillados delante del Señor. Y simplemente es así. Dios mira con agrado al que es humilde. No mira, así te quería ver, humillado, arrastrado. No, ¿cierto? No es que Dios nos vea de esa manera. Pero Dios mira con agrado y con gracia al que viene con humildad delante de Él. Dios quisiera que un hombre que ya esté en el pináculo de su carrera, que haya obtenido todos los logros económicos, emocionales y haya estado tal vez en la cima, pueda venir también y humillarse delante del Señor, que también hay, pero son los menos. Entonces Dios ha propuesto el camino para acercarse a Él. Ha enviado a Jesús para que nos acerquemos a Él. Dios no envía a Jesús como el último recurso. Como ya no tengo nada más que hacer, ya no se me ocurre nada más que hacer, ya voy a enviar a Jesús. No, Dios no envía a Jesús como un plan de emergencia. Dios envía a Jesús cuando el tiempo para que Jesús viniera a esta tierra se cumplió. No es que Dios se le agotaron las alternativas y no le quedó otra que enviar a Jesús. Dios lo había previsto así desde el principio. A nosotros nos cuesta entender un poco esa parte porque nosotros vemos ayer, hoy y no podemos ver el mañana. Pero Dios no vive con esos límites. A Dios no se le hace tarde. A Dios no tiene que sacar una carta bajo la manga. Dios no tiene que usar el último recurso. Dios no fracasa en sus intentos. Lo que Dios quiere hacer y se propone hacer, Él lo va a lograr. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué falla a veces la iglesia? Por ese tremendo componente humano. Nosotros somos quienes echamos a perder las cosas. No es Dios. Dios no se ha equivocado. Dios siempre la chunta. Nosotros nos equivocamos. El capítulo 14 de Romanos, que nos quedamos viendo los últimos jueves, acerca de los débiles en la fe. Me hablaba fuertemente el pasaje en Romanos capítulo 14, versículo 13, cuando dice, decidan no poner tropiezo a otros.
Dice el pasaje literalmente, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Demuestra un botón. Esto primero que dice el pasaje, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esto se da mucho en las iglesias. Cuando usted escucha un sermón de un día domingo, cuando el pastor le está dando con todo, ¿cierto? Y yo estoy con alguien al lado, ¿cierto? Y yo sé que el sermón le está pegando al de al lado, amén, amén, sí, habla nomás, Señor, y vamos, amén, ahí, porque le están dando al de al lado, ¿cierto? Pero cuando el sermón me está dando a mí, el pastor ha dicho a veces, aquí no dicen amén. ¿Qué pasa con los amén? Y nos falta el masoquista, ¿cierto? Que aunque el pastor le esté dando ahí, pero como me fiesta, amén, habla nomás, Señor, y sufriendo. Y el versículo 13 dice, ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. Si caemos en este juicio cuando frente a un sermón, no pensamos en nosotros y en lo que nosotros debemos cambiar, sino que pensamos en el de al lado, en lo que el de al lado, este mensaje, uy, ojalá hubiera venido este hermano, porque este mensaje era para él. Ojalá hubiera venido esta hermana porque, pastor, predique este mismo sermón el próximo domingo para invitar a mi señora, para invitar a mi marido, porque él o ella necesitan escuchar este sermón. Cuando nos empezamos a poner así, nos pasa lo de este pasaje, que nos juzgamos los unos a los otros, pensando que el sermón es para el de al lado. Él necesita escuchar este sermón. No, la humildad tiene que ver con que este sermón es para mí. De alguna manera Dios me está hablando. Y si yo he venido a escuchar palabras del Señor, decía, pastor, hoy día no me llegó nada del sermón, entonces voy a tener que escucharlo de nuevo. Y escúchalo tantas veces sea necesario hasta que el sermón le llegue. El capítulo 14 tiene ese título que dice, los débiles en la fe. Y luchemos nosotros y trabajemos para no ser débiles en la fe, sino ser fuertes en la fe. Y ser fuertes en la fe no tiene que ver con creer así, yo creo en Dios, así como que me llego a poner verde y rojo creyendo en Dios. Creer en Dios significa entender también los planes de Dios, pasa por eso también. Entender que el sermón es para mí, ¿cierto? Y también atender con amor a mi hermano. Cuando mi hermano ha caído, levantarlo con amor también. No decirle, anda a escuchar la palabra de Dios, pobre pecador. Sino entender, ¿cierto?, que hemos sido llamados a este reino de amor a trabajar los unos junto a los otros, para levantarnos también todos juntos. Y dice el versículo 13 también este acto de amor. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo pensaba que pudiéramos hacer 1000 estudios bíblicos de cómo no hacer tropezar al hermano. Hay una sentencia severa para los que hacen tropezar a los hermanos. El Señor dice, mejor le sería ponerse una piedra, morir en el cogote y tirarse al río. Como diciendo, ¿sabe? El que pone tropiezo a sus hermanos, mejor le valiera estar muerto. Mejor que se vaya con el Señor rápido. Porque si va a estar estorbando acá en la tierra, no sirve de mucho. Hemos sido puestos los unos junto a los otros en las iglesias, en las comunidades de fe y también en nuestras comunidades fuera de la iglesia para hacer ayuda, para hacer apoyo, para hacer de edificación, de crecimiento, para ser sal y luz. Pero cuando nos volvemos estorbos, tanto en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras comunidades de fe también, entonces hay un problema que tenemos que resolver. Entonces Pablo ataca este problema aquí en Romanos capítulo 14, pero es algo que, insisto, creo que en el año, por decir algo, si hay 52 semanas en el año, por lo menos más de la mitad de los sermones de día domingo deberían estar orientados, tal vez no tanto. Antiguamente se decía, a ver, ¿cuántas visitas hay? Vamos a poner el sermón para predicarle a las visitas. ¿Se acuerda, pastor, que antes a veces los pastores echaban la mirada nomás el día domingo? ¿Cuántas visitas había? Ya, y el sermón entonces iba como destinado para las visitas. Entonces los hermanos de la iglesia se relajaban. El sermón no es para mí. Craso error nuestro, porque aún en un mensaje de evangelismo Dios nos habla. A pesar de que ya nosotros estamos convertidos, como decimos los cristianos, también necesitamos escuchar palabra del Señor. Entonces creo yo que de muchos sermones que se predican día domingo y mensajes, de hecho en el WhatsApp la mayoría de los mensajes que compartimos son más para la iglesia que para la gente de afuera. Son mensajes súper directos para nosotros, súper íntimos.
Y necesitamos escuchar estos mensajes siempre también para ser fortalecidos y para corregir conductas que a veces, cierto, no nos hacen bien. Probablemente nuestro carácter está fallando, probablemente nos estamos volviendo más mañosos, más enojones, ¿cierto? Tal vez estamos poniéndonos más flojos en algún área de nuestra vida y necesitamos ser llamados de atención. Entonces, cuando habla acerca de los débiles en la fe, yo cuando leí este pasaje años atrás, yo pensaba, los débiles en la fe, ¿quiénes serán? Y miraba, no a mi iglesia, miraba, ¿cierto? En general, decía, a ver, ¿quiénes son los débiles en la fe que los voy a detectar? Entonces ahora me doy cuenta de que no, yo tengo que tener cuidado de no volverme yo un débil en la fe, porque hoy puedo estar tal vez como Hulk, como el hombre increíble en cuanto a fe. Pero tengo que seguir trabajando para seguir conservándome con los músculos y que esos músculos de fe no se conviertan en grasa. Los músculos, ¿te he visto cómo se llama este Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Hace 30 años atrás, las películas que hacía, ¿cierto? Los músculos, acá el compadre, pero era una roca aquí los músculos. Pero el tipo después, cuando se volvió gobernador en los Estados Unidos, se echó nomás. Dejó de hacer deporte y todo ese músculo se le convirtió en grasa. Y se veía horrible. Entonces, ese músculo cuando es trabajado está tonificado y se ve, ¿cierto?, terso, radiante. Pero si se deja estar, porque dice, ya estoy musculoso, me relajo. No, porque si se relaja todo ese músculo se convierte en grasa después también. Y los creyentes a veces caemos en lo mismo. Nos ejercitamos en la fe y cuando ya pensamos estar listos, nos relajamos. Pero cuidado, porque todo ese músculo espiritual que hemos conseguido se puede convertir en grasa espiritual. Y la grasa espiritual nos hace bien. Entonces, cuidado cuando los creyentes nos sentimos que ya estamos listos y que ya no podemos crecer más. Ya llegué a ser pastor, ¿cierto? Ya para arriba no me queda nada más. ¿Qué podría ser apóstol ahora? El que está firme o el que crea estar firme, cuidado, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos seguir creciendo. Y de hecho, ese es el propósito de Dios, que va a seguir trabajando en nosotros. Dice Santiago que Dios no ha terminado la obra en nosotros todavía. Y no es como estos maestros que dicen, no, me quedan 2 semanas todavía, ¿cierto? Y esas 2 semanas se extienden por 2 meses más. Dios no es un maestro que deje la pega a medias. A Dios le ha placido trabajar con nosotros constantemente hasta el día de nuestra partida. Porque también si Dios dijera, ya sabéis que todos estos creyentes de los tantos que veo aquí, la mitad ya están listos. Voy a trabajar con el resto que me queda. Dios no hace eso. Dios sigue trabajando, tanto el que está empezando como el que ya lleva 40, 50 años va a seguir trabajando. Para evitar que caigamos en esta debilidad de fe que habla el capítulo 14 ahí de los romanos, los débiles en la fe. Nosotros podemos hoy ser fuertes, pero si no nos cuidamos nos podemos debilitar en el tiempo. Entonces depende de nosotros también en nuestro trabajo espiritual estar firmes en el Señor. Y parte de este propósito, se lo comentaba hoy día a un colega de trabajo, estaba viendo un video él en la mañana y yo le decía, ¿qué estabas viendo? Estaba viendo un video sobre educación. ¿Y de qué se trataba? Es que el que estaba hablando, el de la conferencia, decía que los modelos de educación, creo que hasta el día de hoy acá en Chile, el modelo de educación no ha cambiado mucho. Sigue siendo el profesor que le dicta a los alumnos y los alumnos tienen que repetir la materia como loros. ¿Cierto? ¿Se acuerda que antiguamente se decía eso? Y si el alumno repetía como loro, un 7. Pero no se les enseñaba a pensar, sino a repetir como loros una enseñanza. Eso no es aprender. Porque si le plantean un problema al alumno, se no va a saber resolverlo. Él va a repetir una fórmula simplemente, pero no va a saber resolver un problema. En cambio, un modelo correcto de educación le va a entregar las herramientas a las personas para que las personas puedan resolver los problemas. ¿Se acuerda que hace un par de semanas atrás estuvimos hablando acerca de Nicodemo? Jesús podría haberle dicho, estúdiate este manual y está ahí al otro lado. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Le empezó a picar la guía con preguntas, lo incomodó, lo obligó a pensar, lo obligó a sacar sus conclusiones. Entonces, cuando Nicodemo le cayó la teja, como decimos nosotros, él pudo entender y abrazar esa verdad. Pero si Jesús le hubiera dicho, léete este manual y está ahí al otro lado, ¿qué es lo que le dijo al joven rico? Sigue los mandamientos. No, si ya me los sé de memoria y los sigo al pie de la letra. Jesús dijo, pero te falta algo. Entonces, él pensaba que ya lo estaba haciendo todo, porque estaba cumpliendo el manual, estaba siguiendo las instrucciones.
con el respeto que me merecen los militares, pero siempre el militar, ¿cierto?, sabe obedecer instrucciones. La película Forrest Gump, ¿la he visto alguna vez, Forrest Gump? ¿Cierto? Era medio lento. Y dice, por algún motivo yo encajé súper bien en la milicia. Porque la milicia le decían, tenés que hacer bien tu cama, tenés que desarmar el arma y armarla en tantos segundos. Y él, como era, él no cuestionaba nada, él simplemente seguía instrucciones, como un robot. Entonces dice, caí súper bien ahí porque ahí me dice lo que tenía que hacer y yo lo hacía, sin cuestionar nada. Pero él era incapaz de resolver situaciones porque era más lento que el resto. Pero ahí la acomodaba bien, porque si a mí me dicen, pastor, si usted me dice que haga esto, yo lo voy a hacer. Hermano, no lo haga porque se lo dice el pastor. Hágalo porque el Señor se lo dice y usted está convencido y usted ha entendido que esa es la voluntad de Dios para su vida. No, a mí yo hago todo lo que el pastor me dice en la iglesia. No tengo idea por qué me lo pide, pero lo hago igual. Hay gente que actúa así. Entonces hay gente que obedece ciegamente a sus líderes sin cuestionar nada porque piensan que eso es la voluntad de Dios. Entonces si el líder, si la cabeza, el líder está mal, entonces él por consecuencia también va a estar mal. Y si su pastor empieza a disparar para cualquier lado, el hermano no va a ser capaz de darse cuenta. Porque no sigue al Señor, sigue a su pastor. Entonces cuando se mecaniza el ser humano de esa manera y el creyente se mecaniza de esa manera, entonces no ha entendido ni ha conocido a Dios. Es lo que le pasaba a los fariseos y a toda la estructura religiosa de ese tiempo. Ellos hacían las cosas de una manera mecánica porque pensaban que eso era lo que agradaba a Dios. Cuando Jesús viene y los remece, los saca de ese sueño, de esa ilusión en la que están, muchos dijeron, pero si estamos re cómodos con este sueño. Pero los que dijeron, aquí hay algo que hay que cambiar. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces cuando Jesús dice, esto no está llevando gloria a Dios, entonces la gente tiene que revisar su vida. Por eso es que nosotros como creyentes debemos estarnos revisando constantemente. Vamos a ver otro pasaje Traía dos pasajes hoy día para compartir. Yo sé que a veces se me van ocurriendo más pasajes, pero el segundo pasaje que compartir está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, yo noté aquí que me llama poderosamente la atención cuando dicen para hacerte sabio y entendido. El conocer la Escritura para los creyentes, el conocer la Escritura para Timoteo, según lo que Pablo le está diciendo ahí, te conviene conocer las Escrituras, pero no para repetirla como loro, como eran los modelos de enseñanza de nuestras escuelas desde que nosotros éramos niños. El memorión. Timoteo, no aprende las Escrituras como un memorión, como el que repite versículos como loro. A mí me gusta aprenderme versículos y recitar versículos como loro, pero si simplemente me quedo con repetir versículos como loro y no hacerlos vida en mí, bueno, uno pasa por etapas en la iglesia. Yo cuando chico me aprendí, como decía el pastor el otro día, esa historia que me aprendí y el versículo que me aprendí cuando era niño, hay versículos que todavía los tiene marcados que se lo aprendió de niño. Yo me aprendí muchos versículos de niño también y los repetía como loro. Pero si hoy día, a mis 50 años, sigo repitiendo esos versículos como loro y no los he vivido, entonces hay un problema. Yo recuerdo que a partir de los 20 y tantos, los versículos que me aprendí cuando niño empezaron a hacerse realidad en mi vida. Y esos versículos cobraron sentido. Cuando empezaron los problemas en mi vida, cuando empezaron las situaciones ya de adulto, yo decía, para esto me aprendí este versículo. Y recordaba ese pasaje entonces y decía, ahora entiendo lo que cuando niño repetía como loro, ahora se hace realidad en mi vida. Ahora entiendo que Dios está conmigo. Cuando dice, uno de los primeros pasajes que me cayó como teja, que me lo aprendí cuando era niño y lo repetía como loro, cuando dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Yo lo repetía como loro cuando era niño porque era parte del cuestionario que tenía que aprenderme para subir
en los embajadores del rey, en esos años. Entonces era uno de los pasajes que tenía que aprenderme para rendir un examen. Entonces, si yo repetía como loro ese examen delante del pastor y un par de otros pastores más, pasaba al siguiente nivel. Fácil. Ahora, uno pasaba al siguiente nivel en los embajadores del rey, pero no se hacía más cristiano por eso, ni se hacía más santo. Cuando llegué a los 25, ya en la etapa más adulta, y empezaron a haber cosas en mi vida, situaciones que me golpearon, entonces yo dije, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ese es uno de los versículos que me persiguió hasta el día de hoy. Yo siempre le he confesado que yo soy pésimo para pedir consejo. No, me cuesta pedir consejo, porque creo que las situaciones que me ha tocado vivir las puedo resolver solo. Craso error el mío. Y siempre he tenido problemas con eso. Y siempre lo he confesado y a mi hijo se lo repito una y otra vez. Hijo, no caigas en mi error, no caigas en uno de mis más grandes pecados y errores de mi vida. No pedir consejo. Creer que puedo resolver las cosas yo solo. Y ese versículo entonces ha estado golpeando mi corazón todos estos años y de a poco ha ido ahí, ¿cierto? El Señor tallando mi corazón para hacerme más humilde. Fíate y confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tus propios pensamientos. No creas que puedes resolver. Entonces yo me empecé a repetir ese pasaje, no textualmente, sino aplicándolo a mi vida. No te creas que puedes resolverlo todo por tu cuenta. Depende del Señor. Él es tu fortaleza. Él es tu fuerza. Depende de Él. No dependas de ti mismo, ni de tu fuerza, porque eres débil. Pero Dios es fuerte. Si lo reconoces en cada situación de tu vida, por grande o pequeña que sea, Él te va a ayudar a caminar con paso firme. Pero no intentes caminar firmemente independiente de Dios. Eso es lo que el pasaje quiere decir. Lo aprendí como loro cuando chico, pero lo apliqué a mi vida ya cuando fui adulto. Pero si sigo hoy repitiendo versículos bíblicos como loro cuando era niño, entonces no he aprendido nada. Dice el versículo 14, persiste en lo que has aprendido. Está bien el camino que estás llevando en lo que has aprendido. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Versículo 15. ¿Para qué aprender la Biblia? ¿Para qué estudiar la Biblia? Para hacerte sabio y entendido. La sabiduría no se alcanza aprendiéndose la Biblia de memoria. Eso es simplemente conocimiento y buena memoria. Pero la vivencia diaria y la sabiduría se adquiere en el camino. Yo le digo a mi hijo, hoy día tú tienes, pero con la internet, los chiquillos hoy día, tú tienes 20, 50 veces más información a la mano de la que yo tenía a tu edad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Toda esa información y conocimiento, porque yo a esa edad de él leía muchas enciclopedias, en mi casa había muchas enciclopedias, así que sabía igual de hartos temas interesantes, averiguaba, investigaba, ciencia y un montón de otras cosas. Pero por más conocimiento que tenía y me podía plantar delante de cualquier profe y tener una conversación de cualquier tema, cultura general, yo podía hablar con mis profesores del liceo, de la básica, incluso a mis profesores de la básica, mi profesora de castellano de la básica, yo le corregía la ortografía. Entonces, ella que tenía que enseñarme a mi ortografía, yo tenía que corregirle a ella la ortografía, le decía, profesora, eso va con tilde, aquí va con tal, eso se usa la B mayúscula, la V, acaba la B, acaba con Z, acaba con S. Pero eso es conocimiento nomás. Eso no es sabiduría. Entonces le decía, a mi hijo le digo, tú puedes tener un mar de conocimiento, pero eso no es sabiduría. Lo que le dice Pablo a Timoteo, tú puedes saber mucho de las Escrituras, pero o te las aprendes de memoria o te haces sabio. ¿Te va a servir memorizar la Biblia? Claro que sí. Pero si no te vuelves sabio, entonces no has entendido nada. Dice ahí el versículo 14. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, versículo 15, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El propósito entonces de estudiar la Biblia y aprenderla no es simplemente memorizarla, sino hacernos sabios y entendidos.
¿Y qué es el sabio y entendido? Conocer a Dios. Conocer a Dios a través de Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Entender cómo Jesús actuaba, hablaba, decía. Me llamó poderosamente la atención el sermón del día domingo, cuando el pastor nos hablaba acerca de este pasaje, cuando Jesús habla sobre el mar. Ver a Jesús, ellos vieron al Señor, decía, ver a Jesús en cada momento. Y yo anotaba aquí, ver a Jesús en cada momento. Llegar a destino con Jesús. Las palabras que reconfortan. Y pensaba en esto, decías, Señor, nos falta tanto aprender de ti todavía. Yo he escuchado montones de veces y he leído y he predicado montones de veces sobre el mismo pasaje. Y el mismo pasaje me enseñó varias cosas más el día domingo. Entonces decía, Señor, esto es rico. Esto me conforta el corazón. Si el pastor dice, ya, abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 14, Jesús anda sobre el mar. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Desde que estoy cabro chico me sé este pasaje de memoria. Permiso, voy a ir afuera a dar una vuelta porque este sermón ya me lo sé. Siempre hay algo nuevo ahí. Dios tiene que enseñarme. Sí, yo decía, Señor, dame un corazón humilde para decir, este pasaje lo he escuchado 1000 veces. Mire, para finalizar. Una vez un hermano, no voy a decir ni hermano ni hermana, para que no sepa si hermano o hermana. ¿Ya? Dijo, hoy me pidieron predicar en un encuentro de este pasaje. Esto pasó hace más de 30 años. Me dijo, me pidieron predicar, o sea, no predicar, era un encuentro, ¿ya? Y dijo, me pidieron predicar de un pasaje, este es el pasaje, me dijo. Pero yo dije, predicar ese pasaje, ese pasaje se ha predicado tantas veces que no hay nada nuevo que sacar de ahí. Y yo, sí, en realidad, dije yo, hoy día, si esa persona me dijera lo mismo, yo le mando con la Biblia por la cabeza. Yo no podría decir, Señor, ya no tengo nada más que aprender de este pasaje. No, Señor, líbrame de eso. Entonces, cuando tengo un corazón dispuesto a aprender, un corazón humilde para aprender, Dios va a tener algo que enseñarme. Y yo espero eso todos los días. Recibir de parte del Señor una enseñanza, un mensaje. La hermana Angélica está compartiendo acerca de las promesas ya hace varias semanas. Y recuerdo cuando la Susi Zambrano también tenía un librito donde decía las promesas y siempre durante harto tiempo en la Unión de Jóvenes, creo que fue, y también en los cultos de la semana, nos enseñaba acerca de las promesas. Entonces yo dije, yo parece haber escuchado esto antes, pero de labios de la Susi Zambrano, Molina, no la Susi Zambrano Ibañez. Y la Angélica ha traído nuevamente estas promesas y dije, claro que nos conviene recordar esto. Yo podría decir, si esto ya lo escuché antes ya, de las promesas que aparecen en la Biblia. Y yo podría decir, sí, hay hartas promesas que hay en la Biblia ahí, pues. Pero de varias me he olvidado y que están apareciendo ahí, en lo que va nombrando la hermana. Desde su vivencia, desde su experiencia, como madre, ¿cierto? Como un matrimonio que llevan, ¿cuántos años dijeron el día que llevaban los chiquillos? ¿9 años? Que vienen del extranjero con todos los problemas que eso significa, y escuchar a la Angélica compartir la palabra del Señor, a mí me llena el corazón. Porque también conozco el trasfondo que hay detrás de eso. Entonces, si fuera un desconocido, hoy día usted puede escuchar y leer, escuchar muchos sermones, mensajes devocionales de todas partes del mundo. Usted abre el Face, el Instagram o el TikTok, donde sea, y usted puede escuchar predicadores desde la otra esquina del mundo que predican muy lindo y hay mensajes súper buenos, súper entretenidos, súper encachados, muy desafiantes y todo. Pero cuando uno escucha de un hermano de la iglesia que uno conoce, eso llena el corazón harto. Así que yo doy gracias, Señor, también por eso. Y también le digo, Señor, danos humildad para recibir desde el mensaje más humilde, que sé yo, que uno pudiera, como decían antiguamente, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? De un audio que manda un hermano hasta un devocional muy elaborado. Señor, de todo tú nos quieres hablar. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Amén. Con eso nomás por hoy día.